Buenas noches, queridas hermanas. Bueno, hoy vamos a estar nuevamente en nuestro estudio Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo. Dado que quedamos un poco sin claridad en hasta qué página habíamos visto, hasta qué página había hecho yo el video. Entonces se me ocurrió hacer lo siguiente. Vamos a hacer un repaso en el sentido de ver cuál es el objetivo de este estudio bíblico. Y al final voy a dar unas recomendaciones. Comencemos orando. Señor, te amo, gracias, eh, porque tú eres el único que puedes poner en nuestro corazón el deseo de orar, Señor. Perdónanos cuando no lo hacemos o cuando lo hacemos rápidamente o con las mismas oraciones repetitivas, Señor. Ayúdanos a que oremos como el apóstol Pablo y como Cristo nos enseñó. Guíanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la introducción, nuestra autora dice: no recuerdo qué edad tenía cuando leí por primera vez la biografía de George Mueller, el famoso evangelista, misionero y director de orfanatos del siglo XIX. Pero sí puedo recordar el impacto que tuvo su vida de oración en mi mente joven. Él está en mi lista de héroes de la fe de los tiempos modernos. Y hay una frase que me llamó mucho la atención en la primera página del libro donde dice introducción: Dios honró a su siervo y proveyó cada día de manera extraordinaria durante 60 años. Y si recordarán, una de las tareas fue que vieran un video de la vida de George Mueller. Y allí podemos observar cómo él, cada pequeña cosa que sucedía en su vida, la colocaba en manos del Señor. Inclusive hay una parte importante de la biografía de él en donde muestra que un día no había en el orfanato comida para todos y golpean, él pone a orar antes de comer, sienta a todos y, y ora y no tienen nada en la mesa. Y entonces alguien golpea y el Señor les provee para comer a estos niños huérfanos de los cuales George Mueller se encargó por tantos años. Así es que hay una cantidad de experiencias de él maravillosas y nos enseña sobre un atributo de Dios, el Dios proveedor. También en la página 3, ella dice: ¿por qué no oramos? Una posible respuesta es que no sabemos exactamente cómo hacerlo. En la página 4 dice: ignorar nuestra necesidad de Dios puede ser otra razón para no orar. Hay veces pensamos que todo lo tenemos solucionado o que nosotras podemos buscar la solución. Sin embargo, dice la autora, me atrevería a decir que la razón principal por la que no oramos como deberíamos es que en nuestras agendas no separamos tiempo para esta disciplina espiritual. Por tanto, ella nos da unas recomendaciones y nos dice: es ideal que encontremos un lugar donde oremos y nuestra atención no esté dividida, lejos de distracciones y a solas. Así como el modelo de Jesús. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1:35. Y nuevamente otro versículo: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:16. Ella dice que hay formas en las que podemos mejorar nuestro tiempo de oración, como por ejemplo escribiendo. Em, el remedio más efectivo para abandonar cualquier cosa que sean rutinas que nos hayamos inventado es orar con la palabra de Dios. Ese es el propósito de este estudio: orar con la palabra de Dios. Orar con la Biblia es orar conforme a la voluntad de Dios, buscar que nuestro corazón esté alineado con el de Él. Entonces,
ella nos da algunos ejemplos, como por ejemplo, en la página 7 dice Pablo y la oración. Pablo oraba, no solo porque entendía la importancia de la oración, sino también porque reconocía que el poder no está en la oración en sí misma, sino en Dios. Luego, en el capítulo 1, es donde estuvimos viendo la oración que usualmente le llaman el Padre Nuestro, ¿sí? Y nos enseñó cosas maravillosas sobre cada uno de estas porciones. Por ejemplo, nos dijo que Jesús había aclarado algunas cosas que debemos hacer antes de orar. Una de esas es que debíamos tener, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, en ocasiones hasta admiramos personas que oran elocuentemente y enfrente de todos. Pero el Señor nos dice, no, yo no quiero que hagan así. Jesús les habla de la disposición del corazón, la actitud al momento de orar. Jesús no está condenando la oración en público, sino la motivación del corazón. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. La idea es orar sin buscar recompensas ni admiración humanas, porque nuestro deseo es dirigirnos al Señor y no a hombres o mujeres. Jesús enfatiza que debemos orar con un corazón humilde que reconoce la majestad de Dios y se enfoca solo en Él. Jesús vuelve a instruirlos con respecto a lo que no se debe hacer al orar. Y al orar, no usen vanas repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Y luego nos muestra la oración modelo. ¿A quién oramos? Jesús comenzó esta oración. Era de por sí revolucionaria para sus oyentes dirigirse a Dios como Padre. Al orar no era común en la cultura judía del primer siglo. Entonces empieza a desmenuzar aquí la autora cada una de las partes del Padre Nuestro y nos invita a que revisemos cómo oramos y que no sea una oración como lo usábamos actualmente los católicos, de orar eso ahí de memoria. Y habla de 3 peticiones que miran hacia arriba. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo esto lo discutimos charlando sobre cómo debemos desmenuzar y practicar la oración en una forma que venga del corazón, en la cual muchas seguro que ya lo están haciendo. Jesús nos enseña a orar a nuestro Padre. Jesús nos enseña que orar a nuestro Padre es hacerlo con sinceridad, sin disfrazar lo que sentimos. En la página 23 dice, podemos confiar en su voluntad, aunque duela, nos asuste y prefiramos un camino diferente. Oremos para que nuestra voluntad, todo nuestro ser, se rinda confiado a Dios. Orar de esta manera gira nuestro corazón hacia Dios, nos quita el trono del egocentrismo, del orgullo y del orgullo que nos engaña. Qué precioso como Jesús nos enseñó esta oración y cómo la convertimos en nuestro pasado en una simple palabrería. Luego nos habla de las peticiones terrenales. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y como comentaba cuando hice esa porción en el video, hablaba de que tan fácil que es decir uno que perdonemos, pero
cuando es perdonemos a aquella persona que me ha hecho daño o que me cae mal. Sí, ¿cómo les parece? Entre los cristianos también hay personas que nos caen mal. Terrible. Pero ahí está la oración. Oremos por aquellas que nos caen bien mal. Oremos para que Dios las bendiga grandemente y para que nosotros las podamos amar como Dios las ama. Imposible no, pero eso es lo que Él quiere en la oración de nosotras. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos e insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ay, qué difícil, porque cuando uno ve las iglesias locales, sufrimos de todas estas cosas y a veces no nos amamos como Cristo nos amó. Debemos orar por esto. Y luego dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Nosotros pensamos que las tentaciones son algo así grandototas. Yo no he matado a nadie, ya no tengo el deseo de, no sé, tantas cosas que hice en mi pasado y que ya no tengo nada de gusto por eso. Pero Agustín decía en la página 28 de este libro, dice, Agustín dijo que toda la vida del cristiano es una tentación. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído donde el pecado impera. Que de esos tiempitos que aprovechamos para criticar, para murmurar, para gozarnos hablando y hablando lo que no debemos hablar dentro de la iglesia. ¿Cómo comenzó todo el mal de la humanidad? Con una tentación, con una pregunta que tentó a Eva a dudar de Dios. De hecho, a Satanás también se le llama el tentador y fue quien tentó a Jesús en el desierto. ¿Qué nos hace creer que no tratará de hacerlo constantemente con nosotros? Podemos orar en el momento de la tentación porque Cristo, aunque fue tentado en todo, no pecó y venció el pecado y la muerte. Él nos fortalecerá, Él nos sacará adelante. Y llegamos al capítulo 2, en el cual nos encontramos. Y la autora quiere que nos enfoquemos en una porción de la palabra de Efesios, pero da ciertas recomendaciones durante este tiempo en el que yo les expliqué que es un capítulo bastante largo y que lo vamos a dividir como en 4 sesiones para poderlo masticar. Entonces, los versículos claves, Efesios 1, 15 al 19. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿De quién? De Dios. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y ella habla sobre un ministro del Señor que sirvió como pastor, evangelista, profesor, y dice, recuerdo muy claramente a mi tío frente a su máquina mientras respondía cartas de alumnos
con preguntas teológicas, entregaba consejos a pastores amigos que los necesitaban y aliento a los misioneros en el campo, respuestas a misivas de familiares y también de personas en cierto modo desconocidas a quienes encontraba durante sus muchos y continuos viajes mientras predicaba y enseñaba. Guardo algunas de estas cartas, dice ella, que me escribió para tratar asuntos personales durante mi juventud. Es un tesoro releerlas luego de todos estos años. Allí está hablando de su tío, de la vida de su tío y de su vida de pastor, de muchas personas a través de escribir cartas. ¿Por qué hace ella por qué menciona esto de las cartas de su tío? Pues porque precisamente vamos a entrar al tema de las epístolas bíblicas, que es lo que, o las cartas de Pablo, que es lo que Pablo se dedicó a hacer en todas en todos las 13 cartas que él hace, o que dirige a las iglesias. Dice, en la página 33 dice, las epístolas bíblicas. Todavía recuerdo cuando me enseñaron a escribir cartas en la escuela. Bueno, le ponían a uno que dijera la fecha, el nombre, la dirección, etcétera, etcétera, el destinatario. La mayoría de las cartas neotestamentarias sí nos informa sobre quién las escribió el destinatario. Otra característica particular de las epístolas es su estructura. En general tienen este orden: inicio, cuerpo y despedida. Las cartas de Pablo tienden a presentar un cierto patrón para esta sección. La primera parte incluye afirmaciones doctrinales y la segunda está conformada por exhortaciones que se derivan de las afirmaciones anteriores. La última sección es la despedida, cuyo contenido es diverso. Es común encontrar saludos personales, peticiones de oración, mención del amanuense o escribano, y recomendaciones, bendiciones y alguna doxología. Es posible que te estés preguntando por qué hay cartas en el Nuevo Testamento. No había costumbre entre los judíos de usar este tipo de comunicación como un medio de enseñanza. Sin embargo, era parte de la vida de la iglesia primitiva y era también un método de comunicación popular en el mundo grecorromano del Nuevo Testamento. Es probable que una de las razones para la proliferación epistolar en la iglesia haya sido el movimiento cristiano, que el movimiento cristiano se expandió rápidamente y la enseñanza por carta era una manera de alcanzar con las instrucciones a más personas en lugares distintos. Las cartas se enfocan principalmente en dar respuestas a problemas específicos que surgieron en las iglesias, a quienes están dirigidas o para tratar asuntos personales. Y últimamente ustedes estuvieron leyendo sobre la carta de los Efesios. Dice que es uno de sus libros favoritos, dice la autora, y da una explicación breve de qué se trata la carta de los Efesios. La sección inicial atribuye la autoría a Pablo, Efesios 1:1. Además, se reconoce los destinatarios como los santos que están en Éfeso, Efesios 1:1. Muchos estudiosos piensan que la carta no solo edificó a la iglesia de Éfeso, sino que también circuló entre varias iglesias de Asia Menor y Tíquico fue el encargado de hacerla llegar, de acuerdo con Efesios 6:21. Efesios es una de las llamadas epístolas de la cárcel, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. En este caso, Pablo mismo reconoce que está prisionero. Como ya dijimos, no era costumbre incluir la fecha de redacción. A diferencia de sus otras epístolas, una lectura completa de Efesios nos permite descubrir que Pablo no escribe la carta porque hubiera que resolver un problema específico. Al parecer, el objetivo era proveer instrucción para sus lectores. El cuerpo de la carta podría dividirse en dos secciones principales. La primera parte presenta una explicación clara del Evangelio y la obra redentora de Cristo, que hizo de dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo. La segunda parte son instrucciones a sus lectores sobre cómo vivir bajo la nueva identidad que tienen como creyentes.
Es interesante que cada una de estas secciones incluye una oración. Ahora nos enfocaremos en la primera de estas oraciones. Entonces, recuerdo que en el video, no pasado, sino en el anterior, les dije que les sugería que hiciéramos un ejercicio. Un ejercicio era escribir el capítulo número 1 de Efesios. ¿Por qué lo dije? Porque la autora explica que la porción que vamos a estar estudiando, que está en la primera página del capítulo 2, la página 31, esa porción es Efesios 1, 15, 19. Pero que ese versículo o esos versículos comienzan por esta razón también yo. Cuando yo digo por esta razón, yo tengo que saber cuál fue la razón. Entonces, por eso les dije, lean el primer capítulo en donde están los versículos desde desde el primer versículo hasta el 14, porque no van a incluir el 15, y van a ver que allí está hablando el Señor de las bendiciones que Él nos da, o las herramientas que Él nos da, para que después digamos, por esta razón, que lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, una sugerencia, ¿por qué? Porque durante este segundo capítulo, todo el segundo capítulo, vamos a estar hablando de dos oraciones que utilizó el apóstol Pablo a favor de la iglesia de Éfeso, la cual debería ser nuestra intención de orar por la iglesia de Avondale Baptist Church en español, para que nosotras no simplemente estemos orando como cotorras todos los días con exactamente lo mismo, sino con lo que dice la palabra, porque esa porción es preciosa. Si leemos cada palabra, que fue lo que hice la semana pasada en el video, cada palabra encierra muchas cosas. Entonces la profundidad de esa oración es en la que nos debemos concentrar, especialmente en este tiempo de transición, desde el momento en que el pastor Héctor eh, se retiró en diciembre 1 del 2024, y el proceso en el que está la iglesia para que Dios la soporte, para que Dios la sostenga, para que Dios la cuide, para que Dios la guarde y para que Dios permita que cada una de nosotras seamos una herramienta útil para Cristo. Entonces, concentrémonos en la oración. Si tienes tiempo, si deseas profundizar, puedes leer el capítulo 1 y puedes leer toda la carta de Efesios. Eso es algo muy personal, muy íntimo, muy de uno, lo que yo quiero hacer en mi comunión con Dios. De eso se trata la oración del corazón. No es una imposición, no es una tarea, no es nada obligatorio, es algo que debe nacer de nuestro ser. De pronto, dentro de las promedio de 12 mujeres que asistimos, de pronto solo 3 tienen esa intención. No se preocupen, el Señor nos ha dado dones diferentes, muy diferentes. Cada una somos totalmente diferentes una de la otra, creadas así, para que fuéramos nosotras usadas como el Señor dispone. Entonces hay veces una oración simple del corazón es suficiente para el Señor. Pero de pronto yo quiero llenarme de todo eso y tengo el tiempo y estoy dispuesta o sacrifico tiempo y lo hago. Pero ese es el propósito, profundizar en las oraciones que Pablo dejó para la iglesia en diversas formas y necesidades, y que ese sea
la mira de nosotras. Por consiguiente, mira este video que fue un resumen y órale al Señor que te guíe para que tú te concentres en esos 4 versículos. Y si quieres conocer más, medita sobre los anteriores y lee, porque cuando tú empiezas a leer de la página 30, la página 36, la página 37, 38, que no es más sino eso, la página 36 media página, la página 37, la 38 y la 39 media página, es la primera parte de la oración en donde vas a disfrutar una cantidad de detalles por los cuales podemos orar por nuestra iglesia. Ese es el propósito de este estudio. Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo. Espero que escuches este video y tomes el tiempo para volver a ver el video de la semana pasada y nos vemos el miércoles confiando en Dios. Les mando un abrazo, las quiero mucho, me hacen falta, las amo. Quisiera coger y abrazarlas a cada una, empezar una por una. Anita, Claudia, Rosario, Modesta, Marlene, Dina, Pilar, Celia. Estoy mirando las caras y se me acaba de olvidar otro nombre. Marisol. Bueno, en fin, a todas las quiero abrazar. Que el Señor las bendiga y que se concentren en orar en este sentido por nuestra iglesia. Lo necesitan, lo necesitan. Igual nosotros, porque ya no estamos allá. Oremos como el Señor nos indica en su palabra. Las amo. Chao.